En el tema de teorías sobre la evolución de las especies, especialmente la transición del primate al ser humano, habitualmente se acepta la versión oficial, la misma que se encargan de imponernos en las escuelas sin importar que esté inconclusa y no resuelva la interrogante, es difundida por quienes se encargan de decidir lo que deben enseñarnos como verdad. Esto ha sido ampliamente cuestionado por investigadores con los que no se tiene la cortesía de respetar y reconocer sus descubrimientos y teorías alternativas, aunque sus argumentos sean más convincentes, investigadores que pertenecen a un grupo marginado solo por estar en contra de la versión oficial, mismos que no pueden aceptar una teoría incompleta que justifica su falta de continuidad, rellenando esa parte genética inconclusa con la muy divulgada frase, eslabón perdido. De allí surgen las preguntas, ¿cuál es la intención de ese grupo dominante al ocultar dicha información? ¿En qué les afectaría? ¿Qué intentan ocultar? Esas personas en el poder que deberían interceder por nuestro bien, ya han decidido de antemano lo que se nos debe dar a conocer y lo que se nos debe ocultar, y algo tan insignificante como la realidad no perturbará su agenda. Eso no es difícil cuando controlas el sistema educativo, gobiernos y medios de comunicación, esto es, a la sociedad y su cultura, además del desprestigio sistemático de cualquier teoría alterna por los medios antes mencionados. Por todo lo anterior resulta muy difícil confiar en esos tipos de imposiciones disfrazadas de información, y parece prudente considerar esas otras teorías alternativas. Al respecto, el documental Los misteriosos orígenes del hombre muestra un desvío en la ciencia convencional, que favorece los dogmas aceptados y profundamente arraigados, rechazando las pruebas que pudieran contradecirla, lo que incluye amenazas a científicos que desafíen los dogmas aceptados, con el riesgo de verse marginados, desacreditados o desempleados. La teoría de la evolución de Charles Darwin es la que comúnmente viene a la mente cuando se habla de la evolución del ser humano. Son muchos quienes siguen ciegamente las imposiciones del sistema educativo y la cultura social aceptada, y en su mayoría no se atreven a indagar las inconsistencias, aun cuando el mismo Darwin expresaba estar consciente de los puntos débiles de su teoría, pero eso no nos lo mencionan, más bien hacen todo lo posible por ocultar las deficiencias. Se acomoda la información a los intereses de los manipuladores de la información. Darwin sabía que su teoría no perduraría mucho si no se encontraban fósiles de transición que la respaldaran, y la tecnología científica de sus tiempos no ayudaba en mucho. Fue hasta casi 100 años después de su obra, La evolución de las especies, que se descubrió la estructura del ADN, y estos avances permitieron poco después al biólogo Michael B. llegar a comprobar que la teoría darwiniana es imposible, y publicó sus descubrimientos en su libro, La caja negra de Darwin. Los avances científicos en biología han descartado por completo la teoría de Darwin, al no poder ser demostrada por los rigurosos avances científicos actuales. Aún así, hay defensores darwinistas que aseguran que no es una teoría sino un hecho científico comprobado, solo que no aportan las pruebas que los respalden, por lo que se puede deducir que sus afirmaciones derivan de una realidad disociada, en la que el mito y la creencia cultural impuesta es su único argumento. El biólogo de la Universidad de Harvard, Stephen Jay Gould, opina que, en los fósiles encontrados hay muy pocas formas intermedias, y que la falta de transiciones entre los principales grupos son una constante. Cuando la realidad es que, según el periodista científico, antes darwinista, Richard Milton, nunca se ha encontrado un solo fósil en transición. En otras palabras, se han encontrado fósiles primates, pero ninguno que lo vincule con el hombre. La ciencia convencional nos presenta como pruebas de la evolución, descubrimientos tales como el que llamaron Homo erectus o Anthropopithecus, supuesto hallazgo hecho por el antropólogo Eugene Du Bois en Indonesia, en 1891. Se dice que encontró un fémur humano y un cráneo humano, y aunque separados por una distancia de más de 12 metros, se reconstruyó un esqueleto, y aun con la opinión de expertos diciendo que ambas partes no se relacionaban, fue aceptada por la ciencia convencional como indicio de la teoría evolutiva. El descubridor de dichos restos, poco antes de morir, confesó que el cráneo había pertenecido a un primate grande, y el fémur a un humano. Aún así muchos hombres lo siguen considerando como evidencia.
Otros casos similares son el hombre de Piltdown descubierto en Inglaterra en 1910, y el supuesto fósil de Lucy, hallada en Etiopía en 1974, la cual según muchos antropólogos, no se puede distinguir si pertenece a un mono o a otro tipo de primate extinto. Hay un problema análogo en el darwinismo, se trata de la evolución de ciertas plantas, que de alguna manera pasaron de carecer de flores, a tenerlas, es decir, de ser asexuales, a ser sexuales, lo que nos lleva a otro eslabón perdido en la evolución de las especies, que al igual que la teoría del hombre, se intenta cubrir con la idea de mutación, selección natural, y gradualidad. El problema que surge es que esos procesos son tan lentos que de ser así, habría fósiles de sobra, que nos muestren esos eslabones perdidos. La teoría de evolución en estos casos, se opone a la misma ley de selección natural, o la supervivencia de los más aptos, ya que la misma selección natural no elegiría plantas que no contengan una cavidad con óvulos para hacerlas florecer, no son aptas. La llegada del ser humano también está muy influenciada en algunas culturas por la religión y sus libros denominados sagrados, y se denomina a este proceso creacionismo, una teoría claramente en contra de la evolución de las especies. Los defensores del creacionismo, en su faceta más ortodoxa, interpreta literalmente la historia de la creación bíblica, no les interesa comprobar sus afirmaciones ni mostrar el más mínimo indicio científico, lo cual es extremadamente difícil, ya que el ser humano ha existido por muchísimo más tiempo que los 6.000 años que ellos aseguran, aún agregándole los 6 días que su supuesto Dios tardó en crearnos. Pero hay otra corriente teórica del creacionismo, afortunadamente. Esta última, tomando el sentido figurado del génesis humano, propone la existencia de una inteligencia inherente en el universo, mucho más aceptable, incluso para algunos científicos. Los autores de La arqueología perdida, Richard Thompson y Michael Crimow, demuestran que el hombre moderno ya existía millones de años antes de su supuesta aparición en África hace 100.000 años, contradicen la teoría de la evolución y la teoría creacionista que asegura que el hombre fue creado por una entidad divina hace alrededor de 6.000 años. Presentan pruebas como vestigios de civilizaciones avanzadas en la prehistoria, huellas de dinosaurios junto a las de humanos, herramientas de 55 millones de años y mapas sofisticados de antiguos humanos. El sistema educativo, aún en el nivel de universidades, continúa ignorando hechos que contradicen lo convencional, como los descubrimientos del antropólogo físico Charles Axelrod y otros científicos que sitúan al género Homo, al que pertenece el humano, en un periodo mucho más antiguo al que sugiere la teoría darwinista. Las evidencias que sitúan al hombre en una etapa muy anterior a la propuesta por el creacionismo y la evolución, han llevado a muchos investigadores a otra teoría llamada catastrofismo. Esta teoría postula catástrofes que han alterado el curso de la evolución y la vida en general en el planeta, como lo fue la extinción de los dinosaurios a causa de un gran meteoro que impactó contra la Tierra, y otras teorías como drásticos cambios climáticos, inversiones del campo magnético, el movimiento de la corteza terrestre que pudo haber causado el desplazamiento de continentes, mapas antiguos de otras civilizaciones prehistóricas sofisticadas, se suman a esta teoría. Lo anterior es la base para sugerir cambios súbitos en lugar de graduales, como supone la evolución. Las antiguas construcciones de piedras megalíticas con una precisión tan perfecta, es imposible que hayan sido hechas por tribus nómadas con herramientas rústicas y sin sistemas de transporte para tales pesos a grandes distancias, como la ciudad de Tiahuanaco en Bolivia, cuya data se estima en el año 15.000 a.C. También, la precesión de los equinoccios descritos en mitos antiguos, que aún en la actualidad solo pueden ser posibles con medios computarizados, no pueden ser explicados como fueron hechos por el hombre primitivo, así como algunas especies separadas por grandes océanos y aún así con una estrecha relación biológica, entre otras evidencias, apoyan la idea de la existencia de civilizaciones avanzadas muy anteriores a lo sugerido por los evolucionistas y creacionistas ortodoxos. Esto lleva a considerar que este tipo de eventos y la teoría que se desprenden de ellos, son el verdadero eslabón perdido de la humanidad.
El físico y premio Nobel Brian Josephson ha establecido paralelos entre el misticismo oriental y la física moderna, y ha sido apoyado por otros físicos como el austriaco Fritjof Capra, quien en su obra, El Tao de la Física, armoniza la teoría cuántica con las filosofías budistas, védicas y taoístas. A este tipo de relaciones místico-científicas, se suma el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que la perspectiva o conciencia es lo que da forma a la realidad objetiva. Albert Einstein también apoyaba la idea de la realidad basada en la conciencia, el reconocer una presencia consciente universal, inseparable de la identidad y el acto creativo. Este profundizar más allá del límite de lo material, rechaza la teoría evolutiva de materias primitivas por accidente, sin propósito, ni pruebas tangibles y reales que la avalen, y tampoco explica la conciencia humana que no pudo haber llegado por medio de la selección material en una creación aleatoria y mecánica. Pero la ciencia convencional se sostiene en la postura de no incluir los descubrimientos de la conciencia y sus efectos en la modificación de la materia, aferrándose a sus limitantes materialistas que les impiden explicar el origen de la vida, argumentando la subjetividad de tales conceptos, aun cuando los estudiosos de estos temas han demostrado que su estudio es posible y comprobable por medio de los efectos que la conciencia produce en el plano material. En la década de 1960, en Hueyatlaco, Puebla, México, se descubrió un sitio arqueológico con sofisticadas herramientas de piedra. El sitio fue datado por la respetada arqueóloga Virginia Stencintaire, al menos en el año 25.000 a.C., lo que indica que los humanos se asentaron en América antes que el Homo sapiens. Este tipo de afirmaciones que van en contra de lo convenido de quienes intentan ocultar este tipo de información, hizo consciente a la arqueóloga de que ponía en juego su carrera, por lo que empleó los métodos de datación más aceptados y avanzados como las secuencias de desintegración del uranio y los surcos de fisión. Los resultados de dichas pruebas resultaron aún más sorprendentes que las preliminares. Se demostró en forma concluyente que el sitio tenía al menos 250.000 de años. Como era de esperarse, su trabajo fue ridiculizado y ya no pudo volver a trabajar en su especialidad. Más de un siglo antes, un evento similar sucedió durante una excavación de miles de metros de pozos mineros en Table Mountain, California, donde los obreros encontraron artefactos de piedra y fósiles humanos que fueron fechados de 9 a 55 millones de años por el profesor de geología de la Universidad de Harvard, y jefe del Servicio Geológico de California Josiah Dwight Whitney. Los resultados fueron ignorados de los libros. Los considerados por la cuestionable ciencia tradicional como pseudoarqueólogos, los investigadores Richard Thompson y Michael Crimow, demuestran que hay demasiada información de científicos respetables, con estándares iguales y aún mayores a los oficiales, que han sido ignoradas y en muchos casos ocultadas por un consenso al que han llegado grupos de personas poderosas. Por medio de citas meticulosas, estos autores investigan los descubrimientos de los últimos 200 años, que contradicen las versiones oficiales y evidencian el invariable ocultamiento de información que conforma una élite académica, arrogante e intolerante que no podría sostenerse de saberse la verdad. El antropólogo, profesor de la Universidad de Harvard, William Howells escribió: la posibilidad de que el ser humano moderno haya aparecido muchísimo antes, de hecho en una época en la que los primates simples ni siquiera existían como posibles antepasados nuestros, sería devastadora, no solo en cuanto al patrón establecido, sino para toda la teoría de la evolución que hasta el momento se ha considerado bastante sólida. Esta comunidad de científicos marginados e ignorados que no ceden al control de la élite, encargada de ocultar el origen del ser humano y en general de la creación, además de temas aún considerados paranormales, percepción extrasensorial, ovnis, etc., coinciden en sus conclusiones de abuso de poder y transgresión, y manifiestan que se ha creado un proceso automático por parte de la humanidad a rechazar lo que no concuerda con la visión establecida y adoctrinada. Hay muchos más descubrimientos que investigadores no se atreven a dar a conocer, por no correr la misma suerte habitual de quien descubre estos temas que mantienen en secreto y prefieren ceder a las amenazas de los poderosos, mientras que otros venden su silencio y apoyan las insostenibles teorías,
traicionando así al resto de la humanidad y colaborando en otros factores como el sesgo de la información en el sistema educativo y la información general en los medios, el medio ambiente, la política y los valores, perpetuando con esto la amnesia planetaria, de la que habla Immanuel Velikovsky, batalla que lleva librándose miles de años y aún continúa.